mente haber perdido Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro. Para usted tal vez sea poca cosa que Estambul esté rodeada de enemigos. La razón está de nuestra parte. Comprende usted, Hawái y Arizona. Los pueblos del mundo nos asedian. Pretenden repartirse nuestras tierras como se reparte el viaje en una fiesta. Todos ellos, la peor de todos ellos es Rusia, la gran enemiga del Islam, esa prostituta capaz de venderse al mejor postor. Si nos descuidamos, sus ejércitos huyarían, entrarán por la sublime puerta y conseguirán adueñarse de nuestra gran ciudad. ¿Es tan grave la situación? ¡Estamos en guerra! Haremos la jihad en nombre de Alá. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Reuniremos al menor contingente posible. Todos los ciudadanos deberán defender su patria, dar la vida en la lucha si es necesario. Si hemos de morir, que sea en nombre de Alá. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Disculpe, comandante. Usted, un hombre del mundo, culto y experimentado, tal vez sabrá explicar. ¿Para qué le sirven muchachos como estos en un ejército tan poderoso como el suyo? Vean ustedes mismos, andrajosos, mal alimentados, tan débiles, que apenas podrían hacer el largo viaje hasta Turquía. Si es que yo. A Turquía. No, mi señor, a Turquía. Mi ejército ganará a Rusia. Por la victoria, la fama, martirio del paraíso. Le sufre piensa que somos unos salvajes sin sentimientos. Alá Pasha, Alá es un hombre justo. Por eso, en su indiscutible magnanimidad, decidió que solo vengan a la guerra nosotros, los que tuvieran libertad de morir sin dejar atrás mujeres y niños desamparados. Nosotros somos no hemos creído en ningún caso. Por supuesto que no. Si somos niños. Escribí Pasha. Nuestra condición de niños protegidos del sultán durante siglos hemos estado exentos de acceso. Ahora me imagino que se mantiene la misma política, ¿no es así? La verdad es que los judíos no servimos para pelear, servimos para rezar. Queremos aceptar a los más pequeños y les prometo que incluiremos en nuestras oraciones a los jóvenes turcos y a todo el Islam. ¡Alá y Dios! Ustedes los amigos son unos malagradecidos. Ninguno tomó nada de Islam. Ninguno fue a quejarse cuando se les otorgó la categoría de ciudadanos con igualdad de derechos. Y ahora resulta que prefieren la baja condición de protegidos. Prefieren seguir siendo ciudadanos de su humanidad. Por supuesto que no. Alá le queda la vida a los jóvenes que nos han enseñado
Dice que lo dio un solo gusto. Hay que esperar a la siguiente para hablar mucho de mí. En el fondo, usted me parece muy gracioso. Bueno, bienvenidos a todos con este arranque, con una lectura dramatizada de una parte de este texto que es extraordinario. Quiero dar la bienvenida a todos y a los invitados de honor, ¿sí? Carlos Martínez Azar, por favor, acércate. Carlos. Tienes en tu haber una cantidad impresionante de publicaciones, muchas de las cuales hablan de la Ciudad de México, del centro histórico, del barrio universitario, del cine en México. Él es libanés y es experto en cuestiones del Medio Oriente y de migraciones del Medio Oriente. Entonces, la idea de invitarlo a presentar este libro estaba precedida por los changuitos así de por favor que diga que sí, porque no podríamos tener alguien mejor. Y luego dijo que sí, lo cual de veras fue un honor y pues espero que hayas disfrutado de la lectura, porque además te arriesgaste a decir que sí sin haberlo leído, entonces eso de veras es buena voluntad. Gracias, Carlos. También está con nosotros Gwendolyn Berla, quien es la editora de este libro. Arriesgarse a editar un libro es una labor importante que también le agradecemos muchísimo. Y está, pues, obviamente con nosotros Victoria Dano, Vicky Gerardo, autor del libro. Vamos a tener ahorita esta conversación entre ellos. No sé si al final, Vicky, quieres que haya una sesión de preguntas con el público, o vemos cómo andan los tiempos, y después los invitamos al patio a tomar una deliciosa taza de café turco que permea todas las páginas de este libro, y después, ya al final, los que quieran, hay una sinagoga que está más vinculada con este libro que esta. Esta es la primera sinagoga ashkenazí, es decir, de los judíos que llegaron de Lituania, de Rusia, de Polonia, de países donde se hablaba el yiddish. Ellos fundaron esta sinagoga en 1941. Lo que narra el libro tiene que ver más con la sinagoga que fundaron los judíos de Damasco, Siria, aquí al lado a 3 casas. No es un lugar abierto al público, pero como sorpresa adicional de esta presentación, los que quieran ir, tenemos permiso para entrar hoy. Esta es una sinagoga de 1923 y que seguramente los protagonistas del libro, en su fase real, ¿no?, porque es una novela, si alguna sinagoga fueron, fue esa. Entonces, los invitamos a los que quieran al final. Entonces, ahora sí que les paso el micrófono y bienvenidos todos. Bueno, tú. Quisiera mencionar también el trabajo tan hermoso de los actores, Michelle Rubenstein y Carmaya, que prácticamente su lectura dramatizada ya como de lectura ya no tiene nada, ya es una narración completa. Les agradezco mucho y que van a volver a estar con nosotros. Si no me escucharon, muchas gracias a los actores Michelle Rubenstein y Carmaya, porque han realizado un hermoso trabajo de dramatización. Gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Estoy muy sorprendida de que hoy domingo a las 12 del día en una ciudad caótica con un paro nacional allá afuera hayamos reventado la sinagoga gracias a la destreza, el talento y la magia literaria de Victoria Dano, y por eso les agradezco enormemente porque es algo que se ve muy poco. Nosotros desde la editorial tenemos varias presentaciones sistemáticamente, y a lo que nos enfrentamos es auditorios
casi siempre vacíos, ¿no? Entonces, esto es francamente estimulante, emocionante y se los agradezco muchísimo y Vicky, como sabes, te lo mereces. Yo tenía planeado ofrecerles primero una semblanza biográfica de Carlos y de Vicky, no sé si después de lo que dijo Mónica ya está de más, o puedo ofrecer la tuya. ¿Cuál es? Empezamos con Carlos, que es un honor que nos acompañe aquí, así lo difundimos todo el tiempo en redes sociales, en la comunicación oficial de la editorial, y les voy a dar una semblanza brevísima. Carlos Martínez Azara es un reconocido sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico mexicano, egresado de la licenciatura en Sociología de la UNAM, donde es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales y es doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones por la calidad de su trabajo, sus publicaciones y sus investigaciones nos han ayudado a redefinir el significado de México como nación y de los mexicanos. Entonces, Carlos, es un honor que estés con nosotros, gracias por acompañarnos. Y a Vicky, a quienes muchos de ustedes conocen muy bien, y esto ya se lo saben, pero honor a quien honor merece. Entonces, la semblanza que a Vicky le gustó para su libro es: Victoria Dana es hija de inmigrantes sirios, nacida en la Ciudad de México. Su interés por las letras nació desde que era muy pequeña, cuando se nutrió de todas las lecturas que caían en sus manos. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Anáhuac. Tuvo la suerte de conocer y estudiar teatro con el maestro Hugo Argüelles, cuyos conocimientos la han acompañado hasta ahora. Forma parte del taller literario del doctor Miguel Cosío Woodward, quien ha trabajado con toda una generación de escritores mexicanos contemporáneos. En 2012 incursionó por primera vez en la narrativa de ficción y así fue como nació su primera novela, Las Palabras Perdidas. A donde tú vayas iré es su segunda novela, con la cual trata de demostrar que solo desentrañando los secretos del pasado podemos enfrentar el presente. Victoria es esposa, madre y feliz abuela. Así es como Vicky se describe a sí misma y me parece importante hacer la mención aquí. Yo voy a ser muy breve, la verdad es que justo pensaba que estando aquí Miguel y Victoria yo ni siquiera tendría que estar arriba, Carlos y Victoria, pero sí me parece importante contarles un poco de cómo fue que llegó esta novela a nuestras manos, cómo la editorial decide apostar todo por A donde tú vayas iré, cómo la fuimos construyendo y cómo es el proceso editorial del manuscrito, proveniente sobre todo de una persona que, a pesar de tener todo el talento del mundo y de tener la magia y el poder para escribir esto que es poderosísimo e increíble, no tiene un agente en un universo que está plagado de intermediarios. Y entonces, para que un editor te haga caso, ¿no?, para que una editorial se tome la molestia de revisar tu manuscrito, de dictaminarlo, lo que suele ocurrir es que tú tienes detrás tuyo un agente que te representa, que te legitima y que entonces le da la cara al editor, y justo eso es lo que te abre la puerta. México es un país todavía un poco en pañales en términos de agencias literarias y es rarísimo, verdaderamente que es muy poco habitual, que llegue un autor que no conoce a nadie, que llega, toca la puerta humildemente con el manuscrito por delante y que dice: hola, aquí te entrego mi trabajo, a ver si te parece adecuado, a ver si la editorial quiere apostar por él. Y en los 10 años que yo tengo trabajando como editora, solamente 2 veces me ha ocurrido de forma tan absolutamente impactante como cuando leí por primera vez el primer borrador de A donde tú vayas iré. Y entonces lo que ocurre es que hacemos una primera lectura dentro de la editorial y nos topamos con una mujer que es mexicana, que por primera vez nos va a contar a nosotros la historia de los judíos en Damasco, que además es un tema terriblemente vigente, ¿no? ¿Está mejor? ¿Sí? Bueno, ya te agradecí, Mónica, y igual a Victoria. Y ahora, para iniciar este comentario, me siento muy inhibido porque yo no sabía que iba a venir el señor Lisbona, que es un sabio, él sí sabe bastante sobre Siria, y que iba además a venir acompañado del sátrapa Yamal, que es uno de los personajes desde luego importantes de la novela, pero bueno, aquí voy. En Dimesh de Sham vimos ser ciudad poblada de árboles y regada por ríos y llena de frutos y pájaros,
como si fuera un paraíso en el que había toda clase de cosas buenas y dones exquisitos. Contó el gobernador de Damasco al médico judío en las 1001 noches. La historia fue narrada en los años de esplendor del Imperio Islámico entre el siglo VIII y X, recuperada hasta el siglo XVIII. Han pasado como sea varios siglos, pero me pareció oportuno volver a ese periodo de convivencia y tolerancia donde era habitual que médicos judíos convivieran con la nobleza árabe tan contrastante con la intolerancia de lo que ha sido la historia reciente. En los días que corren, cuando se habla tanto de Siria, el país asolado por una guerra intestina, con un saldo que ha dejado cientos de miles de muertos, desplazados por millones y refugiados sin destino, vale la pena preguntarse si puede encontrarse un paralelismo con los acontecimientos que arrojaron a muchos de los nacidos en aquel territorio, aún bajo el dominio del Imperio Otomano, o en los regímenes de transición que le siguieron. Victoria Adorno emprende la tarea de mostrarnos las vicisitudes de una familia que vivió los estertores de ese hombre enfermo, como lo designaron los europeos para ocultar su nombre en la correspondencia diplomática al desfalleciente imperio al que daría la puntilla la Gran Guerra. A donde tú vayas iré es una novela intimista en donde predominan las voces de las mujeres, es decir, se trata de un relato de familia en el interior, en el encierro frente a la adversidad que se vive afuera. Y aunque se trata de un universo vedado para los hombres, su presencia es sin embargo notable. Se escuchan las voces de Latife, la Rahmane, también la Grande y la Superviviente, al igual que la de Faride, pero también de pero también la voz de Musa, su marido, y de sus hermanos Raful, Daúd y Aslan, todos y cada uno de ellos delineados con sus virtudes, escasas muchas veces, y sus vicios. Al lector se le facilita la lectura con esta suerte de árbol genealógico, o más bien de ubicación de los personajes en la historia, en el cuadro con el que inicia la novela. Algo a lo que recuerda y a lo que ha recurrido ya recientemente Rafik Shami en su novela El lado oscuro del amor. Ese fresco de la vida en Damasco por los mismos años del relato de Victoria, para contar las rivalidades y enfrentamientos entre dos familias cristianas, la una maronita, la otra ortodoxa. Y es que cuando se cuenta algo relativo a un país como Siria, parte componente del abigarrado Medio Oriente, debe hablarse de un amplio abanico cultural que incluye lo religioso. Así, de mano del autor entramos al relato de una familia judía, condenada o salvada por la invocación constante a los predicamentos de la Torá. Desde esa perspectiva destacan los subtítulos para indicar al lector el contenido del pasaje a leer a continuación, sin duda inspirados en esa su cultura que nos recuerdan a los profetas y a los jueces. Pues como podrán imaginar, este momento para mí es un regalo, es un enorme regalo, y yo podría ahorita decirles una oración. ¿Sí? Bendito sea Dios por permitirnos llegar a este momento. Antes de empezar, quiero agradecer infinitamente la presencia del maestro Carlos Martínez Azar. Gracias por sus conocimientos y su experiencia en el tema de la migración. Y pues ya saben que es un hombre que está dedicado a la docencia, que está dedicado a la investigación y que ha dado mucho enriquecimiento a México. Quiero agradecer a Ramón Perla, no solo por tenerla aquí con nosotros, porque es un regalo también, sino también por el extraordinario trabajo de edición que realizó con la novela. En el resultado final se puede apreciar su gran experiencia y su gran sensibilidad. Quiero agradecer a Michelle Rubinstein y a Isaac Maya su enorme profesionalismo y amorosa disposición para darle vida a estos personajes de la novela,
Ayemar Pasha, el comandante turco, un hombre cruel y sanguinario, que se enfrenta y que pierde con la nobleza del siempre entrañable Yusuf Lisbona. Por último, y no menos importante, gracias a Mónica Uniquel por haberle dado vida a esta sinagoga, por difundir, y me emociono de verdad, la cultura judía y por haber hecho del barrio de la Merced su segunda casa y abrirnos las puertas de este su hogar a todos con sencillez y generosidad. Me han preguntado en varias oportunidades por qué esta historia y de dónde viene. Quiero ser lo más honesta porque ya llegó el momento de la verdad. ¿Por qué escribía donde tú vayas iré? Y si quieren una respuesta franca es esta, simplemente porque me salió. He descubierto, a fuerza de tratar de comprender la creación literaria, que las palabras no siempre piden permiso. Salen de nuestra pluma con tal vértigo como a veces salen de nuestra boca sin pensarlo mucho y nos meten en cada lugar. Las palabras trazan su propio camino. Estoy convencida de que hay voces en el pasado que pretendieron volver. Por eso nace esta historia. Hay almas que necesitan ser escuchadas, que tienen algo pendiente que enseñarnos. Nos hacen reflexionar acerca de lo que vivieron y también de lo que nos queda a nosotros por vivir. Es el afán de rescatar el pasado, pero también de acercarnos al futuro. A veces imagino a mis nietos leyendo la novela, que están aquí conmigo, Mariana, Victoria, allá, y conociendo a través mío ese pasado lejano que sin ellos pretenderlo los ha marcado. Es el ADN de nuestra historia, ese eslabón invisible que dibuja rasgos en nosotros distintos a otros, que están ahí sin que nos demos cuenta y no en el cuerpo, sino en el alma. Todos nacemos, más que con una torta, con una historia bajo el brazo. Así es como nace Latif, la protagonista. Ella tiene una historia propia que contar. Nace como parte de mi imaginación, es cierto, pero se desprende por completo de cualquier atadura hacia mí para convertirse en un ser autónomo, auténtico, que siente y reacciona por sí misma. Ella sigue su destino de la mano de cada lector, quien con su propia imaginación la hace suya, porque finalmente los lectores son los que realmente escriben el final de la novela. Ahora, con un poco de magia, ayúdenme a invocar a Latif. Intentemos recrear el momento en que ella se presenta en la sinagoga. En esa época, ya al final de la novela, es una mujer adulta, tiene 24 años, es madre de familia, una mujer que ha pasado por experiencias muy difíciles y dolorosas, quien ahora se enfrenta a este universo desconocido. ¿Cómo percibe el centro de la Ciudad de México? Todo le es extraño, aunque no tanto, al menos en cuanto al idioma, tiene una ventaja. Ella domina el francés y de ahí el paso al español es mucho más fácil que del árabe al español. Un asunto que no será tan sencillo para el resto de las mujeres que venían con ella. Su situación económica es muy precaria. A pesar del gran esfuerzo de su esposo, apenas les alcanza para cubrir las necesidades básicas de la familia. De una familia que seguramente crecerá, no hay anticonceptivos en los años 20. Les puedo recordar que mi abuelita materna tuvo 15 hijos. Entonces imagínense que la faena que vendían día con día para poderle dar de comer a todos esos niños. En cuanto a la cultura, le cuesta trabajo entenderla. La vida en México es completamente ajena a ella. No hay un marco de referencia anterior que le permita comprender. Es como si hubiesen cambiado no solo de país, sino de planeta. Y aquí me atrevo a contarles una anécdota que sale en la novela. Cuando yo le pregunté a mi papá, bueno, ¿qué se trajeron? Me dice, bueno, teníamos unas calabazas, unas berenjenas, y unas bamias, las cocimos, hicimos collares y las pusimos a secar. Y nos las trajimos aquí colgadas en el hombro. Dice, pero no para comérnoslas. Dice, porque pensamos que nunca íbamos a volver a ver una calabaza o una berenjena. O sea, se las trajeron de recuerdo.
Imagínense que mañana mismo tuviéramos que dejar nuestra vida, nuestras pertenencias y mudarnos a vivir a Rusia. Con todo tenemos cierto marco de referencia gracias a lo que hemos leído o visto en televisión. Igual nos sería muy difícil, casi imposible salir adelante. Como hija de inmigrantes, siempre me he preguntado cómo le habrán hecho los abuelos para sobrevivir en esta especie de dimensión desconocida. No sé, ahora sí que entraron en el túnel ahí. Sin embargo, hay que reconocer un acercamiento con los vecinos, quienes los han recibido en la vecindad con mucha amabilidad, todos en la misma situación o parecida, algunos extranjeros como ellos, gente humilde que desea salir adelante. El barrio de la Merced no era únicamente donde se concentraban las mercancías que llegaban de provincia, también se convirtió en puerto de arribo y acogió a miles de inmigrantes que llegaron a México, muchos de ellos en el periodo de 1922 a 1928. Después de esta fecha, las leyes de migración van a dar un giro muy radical, dificultando la entrada a los migrantes. La TIFE comienza a hacer alianzas. Están sus vecinas del CHAM, las que ha conocido de toda la vida y que ahora tienen la necesidad de volverse familia. Una de las opciones de Camil es acudir a la comunidad. De hecho, ya se han construido fuertes estructuras comunitarias cuando ellos llegan. La comunidad ya cuenta con una sinagoga, la que se encuentra en esta misma calle, en el número 83, y la que visitaremos si ustedes lo permiten. Se cuenta también con un lugar de estudio para los niños, donde principalmente se enseña la Biblia. Las redes de ayuda están siempre presentes a través de préstamos, ya sea en dinero o en género, para que ellos empiecen a vender y puedan empezar una vida. La pareja llega a un país de libertades. No existen leyes en contra de extranjeros y no son considerados ciudadanos de segunda clase, como lo se les consideraba en la masa. Desde un principio y hasta hoy en día se les permite ejercer su derecho de culto sin restricción. Esta situación de libertad les da la posibilidad de desarrollarse y conseguir una mejor vida para ellos y sus hijos. Como lo platiqué el viernes en una entrevista, le dije, gracias a esa libertad estamos ahora nosotros aquí, estoy creando y estoy viviendo una libertad maravillosa en este país. Uno de sus máximos deseos será darles educación y, a diferencia de Damasco, tanto a los niños como a las niñas. La condición de la mujer cambiará radicalmente en el proceso para integrarse de lleno a la modernidad. México les parece un paraíso y así lo manifestaron durante toda su vida. La TIFE comienza a disfrutar de su libertad. A diferencia de su vida en Damasco, puede caminar por las calles sola, sin que la acompañen. Curiosa observa cada detalle, los edificios, las iglesias, las tiendas, las gentes que pasan, los niños, la forma en que hablan, en que se conducen. Poco a poco se impregna de ese aire diferente. La extrañeza se volverá algo natural. Las diferencias acabarán por borrarse. Ellos no olvidarán su origen, pero paulatinamente, sin darse cuenta, irán creando las condiciones que permitan en la siguiente generación una cultura doble, una esencia judeo-mexicana, enriquecida por el pasado y esperanzada en su futuro. Como decía Octavio Paz, sin el peso del pasado, el futuro se vuelve aire y se desvanece. Sin el soplo del futuro, el pasado se vuelve piedra y nos aplasta. Muchas gracias a todos.